Agradezco como siempre muchísimo que me acompañen para hablar hoy del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. Y qué mejor que empezar con esta historia. Con movimientos finos, delicados, propios de una señora bien educada y culta, Samantha cuenta su historia. Nació en Orizaba, Veracruz, cumplió ya 85 años y es una mujer transexual. Yo jamás soñé en ser Samantha Flores. Yo comencé mi cambio por fiestas, por pachanga, todo, a los 32 años. Y hasta los 36 años decidí, nunca por aquí ni remotamente se me ocurrió que un día iba yo a ser transexual, ¿no? Y soy feliz. Tuvo una vida privilegiada en comparación con otras mujeres transexuales. Aunque el cambio fue complicado, doloroso, sobre todo porque logró la transición en una época difícil. Cuando yo me decidí a eso, Caridad, renuncié a todo, a familia, a trabajo, a amigos, a todo. Nosotros éramos enfermos mentales hasta hace poco, hasta los 78, creo 80, éramos enfermos mentales, ¿no? Y estaba castigado y sigue todavía en lugares donde es castigado con la muerte, ¿no? Así que es muy difícil de entender. Samantha tiene un sueño, constituir un albergue para los adultos mayores gay. Y es que la realidad de un adulto mayor gay es muy distinta. Aún cuando está en buena situación económica está solo porque no tiene familia, sus amigos murieron, ya está retirado totalmente, aunque tenga pensión, aunque tenga dinero. Y pensé en formar una gran familia, por eso se llama Vida Alegre, Laetus Vitae en latín quiere decir vida alegre, para que los últimos años que tengamos 5, 7, 8, 10, ¿no? Sean alegres, ¿no? Por años fue voluntaria de la Fundación Ser Humano, dedicada a atender a niños con VIH. Así que decidió constituir su propia fundación, Vida Alegre, Laetus Vitae en latín, desde la cual poder concretar su sueño. Esta asociación civil ya es donadora, buscando fondos para rentar una casa que sirva de inicio como casa de día para atender a 8 o 10 adultos mayores. Para poder mantener la casa por un año, necesitan al menos 400,000 pesos. Incluso, la idea es ser incluyente, por lo que también podrían dar cabida a adultos mayores heterosexuales. Samantha tiene claro su sueño. Yo vengo de provincia, ¿no? Entonces me imagino una casa con todos los cuartos alrededor y en el centro un jardín y un árbol, cuando menos un árbol para mí. El signo de Laetus Vitae es un árbol, ¿no? Que te da vida, que te da fuerza. Y sobre todo, tiene claro que el dolor que sufrió en el pasado ha sido gratamente recompensado. La pasé muy mal, Sucho fue horrible, pero desde que soy Samantha Flores, soy una gente feliz, realizada y satisfecha. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Qué testimonio el de Samantha. Qué ejemplo, con qué fuerza. Además, lucha ella y pretende luchar por los demás. Hay una discriminación que persiste y por eso es tan importante hablar del tema en el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Qué mejor que contigo, Alejandra. Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Bienvenida, Ale. Ya te extrañábamos, hacías falta en este espacio. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues son muchos los pendientes todavía en este tema. Así es, el 17 de mayo, el día de hoy, se conmemora que en 1990 se quitó de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad. Y eso fue un gran paso, porque se pasó de pensar que era una desviación, una anomalía, una patología, a darnos cuenta que es parte de la diversidad humana. Que te gusten, que te sientas sexualmente atraída por una persona de tu mismo sexo, pues no tiene ninguna diferencia con sentirse sexualmente atraído por una persona de un sexo contrario. Pero esta normalización de la homosexualidad como parte de la diversidad humana no se ha dado sino en los últimos 30 años, digamos. Y aún hay muchos retos, ¿no? Todavía, desafortunadamente, los crímenes de odio por homofobia se dan también en México, desde luego.
De hecho, en México tenemos el pendiente que estamos, digamos, zanjando sobre desarrollar legislación y mecanismos de denuncia para que los crímenes cometidos contra personas de la diversidad sexual se puedan castigar, perseguir, sancionar. Es hacer un registro, porque la parte del registro es fundamental para saber la dimensión del fenómeno, ¿no? Por otro lado, hay otros retos, por ejemplo, quitar de la lista de enfermedades y ponerla en la lista de condiciones a la transexualidad, que todavía está de acuerdo con la OMS en esa categoría. Y justamente un equipo del Instituto Nacional de Psiquiatría y de la Clínica Condesa aquí en la Ciudad de México hicieron el año pasado una investigación inédita en su tipo y que ahora se está replicando en otros países para probar que la transexualidad no es una enfermedad. Lo que provoca depresión, lo que provoca angustia, que lo decía Samantha, es el rechazo, es la discriminación. No hay que asociar con la transexualidad la angustia y la depresión, porque no se darían si no hubiera este nivel de discriminación, de rechazo y de falta de comprensión de la diversidad. Si hubiera una aceptación, no existiría esa depresión, no existiría obviamente ese aislamiento. ¿Cómo vamos en términos educativos? Si tú revisas, por ejemplo, los programas de educación, porque lo que detecto es que en las nuevas generaciones hay mucha más aceptación, apertura, y se entiende eso como un rasgo, no como una enfermedad ni como una patología, simplemente un rasgo, ¿no? Pero, ¿qué tanto esto ha ido de la mano con los programas educativos o es simplemente un asunto generacional? Mira, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, desde luego, el tema educativo es fundamental. En México tenemos todo lo que zanjar en términos de educación sexual a nivel de las primarias, pero sin duda tener un sistema educativo que enseña la biología humana, digamos, basado en ciencia, ayuda siempre, porque no es el caso en todos los países. En algunos países se enseñan contenidos basados en cuestiones religiosas o en cuestiones que no son científicas, y eso puede llevar a mayor discriminación. Todavía hay alrededor de 5 países que condenan con pena de muerte la homosexualidad y alrededor de 70 que la consideran como ilegal, ¿no? Eso te demuestra que todavía hay un gran camino por recorrer. Por otro lado, ayuda mucho los contenidos de televisión. En mucha televisión se ha, digamos, normalizado de personas gays, lesbianas, en algunos casos trans, y eso ayuda mucho porque eso nos hace darnos cuenta que la sociedad está compuesta por personas diversas y que muchas veces la televisión lo que hacía, o los contenidos en cualquier caso, contribuían a representar una sociedad no diversa. Y se perpetuaban estos estereotipos y prejuicios y se señalaba a la persona como diferente. Ahora, con un poquito más de trabajo, nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de televisión que se llama Yo Soy Yo y habla sobre prejuicios, estereotipos y estigmas, y se tienen que tratar los temas de la diversidad sexual porque son connaturales a los seres humanos. Finalmente, también importante es generar campañas. Nosotros vamos a sacar una campaña el 14 de junio donde vamos a hablar acerca de la diversidad sexual y también a tratar de disipar muchas preguntas sobre términos que la gente a veces no sabe distinguir. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Son dos conceptos distintos. Una cosa es quién te gusta, de quién te sientes atraída, y otra cosa es quién te sientes como persona, tu identidad. Entonces, las problemáticas y los temas entre personas gays o lesbianas y personas trans son muy distintas. Claro. Se han subsumido en el grupo LGBTI, que incluye otras cosas, pero realmente las problemáticas son diferentes. Convencidos estamos de que detrás de la discriminación es sobre todo ignorancia, y por eso información, y en eso estaremos. Y Alejandra, yo te agradezco mucho que estés aquí. Y ojalá muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Gracias, Alejandra Haas.